Bien, decíamos que las asincronías en BNI, si bien son muy difíciles de pesquisar y que es casi imposible no tener cierto tipo de fuga en la ventilación mecánica no invasiva, estas generan mucha asincronía. Entonces, por más que sea difícil de pesquisar, tenemos que tratar de estar atentos, porque nos va a hacer fracasar, ¿sí? Entonces, cuando yo veo el esfuerzo inefectivo, habíamos hablado de o bajar la presión de soporte para evitar la autopip, ajustar la sensibilidad del trigger, evaluar la PIP intrínseca y disminuir las fugas. Y cuando yo tenía este doble disparo, esta sed de aire del paciente, lo que tengo que ajustar es el ciclado, el tiempo que este paciente está necesitando para inspirar y el tiempo para expirar. Generalmente lo que este paciente necesita es o más rise time, ¿sí? Que el flujo, que el patrón sea más vertical, digamos que el aire le llegue más de golpe a este paciente o todo junto, o manejar el flujo o aumentar la presión para que haya más BT. Si tiene sed de aire este paciente, hay que pensar en eso cuando estoy pensando en un doble disparo. Y por ejemplo, el ejemplo del ciclado demorado es lo que yo les contaba antes de estos respiradores que si bien usamos BNI, no tienen el software para BNI, entonces no compensan adecuadamente la fuga, y esto hace que ese ciclado, que sea por tiempo, y al pasarlo por flujo haga que sea difícil la compensación de la fuga, y genera esta sincronía complicada de corregir en este tipo de dispositivos. Y si no, lo que tengo que hacer es aumentar un cachitín la sensibilidad. Bien, ya los dejo, ya los dejo. Espérenme un cachitín, ahí vamos. Bien, como conclusión, y cerrando ya un poco el tema, y así me preguntan, es que una adecuada selección de los pacientes, que es lo que contábamos antes, la literatura nos ofrece un pool de evidencia con grandes recomendaciones, o mejores recomendaciones para el EPOC, el epocliptocámnico, el edema agudo de pulmón, claramente para los inmunocomprometidos, si bien no tiene una evidencia respaldatoria muy fuerte, la recomendación es su uso, ¿sí? Pero es fundamental conocer qué procedimientos necesitamos para cada uno de esos pacientes y a qué apuntamos con cada uno de ellos y cómo se trabaja en la BNI para entender el proceso y lo que tiene que generar. Porque si yo no entiendo dónde está trabajando la BNI con cada uno de los pacientes, seguramente no pueda evaluar el resultado de la terapéutica. Entonces, pensar en el paciente, pensar en qué es lo que está trabajando la BNI o qué es lo que la BNI tiene que mejorar en ese paciente y en qué tiempos debería de hacerlo. Fíjate que cuando fuimos hablando, en ninguno de los casos, en ningún tipo de paciente, superamos la hora en ver modificaciones en los parámetros, ¿sí? Clínico-fisiológicos de estos pacientes. El inmediato es el trabajo respiratorio. Yo enseguida veo un cambio en la mecánica. Eso es casi instantáneo al colocarlo en el paciente. No dura más de unos minutos una vez que se quede adecuadamente las presiones, ¿no? Pero una vez que adecue la máscara, las presiones y demás, ese paciente rápidamente mejora la mecánica y rápidamente mejora la sed de aire, porque disminuye ese trabajo y esa necesidad de estar ventilando rápido, superficial, ¿sí? Esta sed de aire que tiene el paciente. Los demás parámetros clínicos y fisiológicos los tengo que ver a la brevedad, porque si yo no los veo a la brevedad y me dilato el tiempo de terapéutica de BNI, voy a retrasar la intubación y eso conlleva un mayor riesgo de mortalidad en mis pacientes. Entonces tengo que estar atento a eso. Por eso cuando no tengo una respuesta rápida, debo acceder a la intubación, ¿sí? Y lo otro importante, que es lo que les contaba recién, es que cuando yo protocolizo, cuando todo el equipo de trabajo, no soy el único que lo maneja, cuando todos sabemos lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, y sobre todo los puntos o los signos de alarma, esto va a funcionar. ¿Por qué va a funcionar? Porque sé cuándo está teniendo éxito y cuándo tengo que abandonar esa terapéutica y pasar inmediatamente a la otra, ¿sí? Si yo no encuentro en el equipo de trabajo una unidad de criterio en esto, es muy difícil laburar. El ejemplo que poníamos con Seba es el de la guardia externa. ¿Venís a ponerle BNI a un paciente? Sí voy, el médico no está, pones la BNI y automáticamente desaparece todo el personal. Es imposible monitorizar que este paciente tenga una adecuada respuesta, ¿sí? Entonces, es un ejemplo feo y no está bueno por ahí poner estas situaciones, pero tienen que llamarnos la atención de que siempre que nosotros utilicemos un equipo de ventilación mecánica no invasiva, estamos utilizando un soporte ventilatorio para este paciente. Estamos definiendo lo que va a pasar con este paciente, si va a necesitar una ventilación mecánica invasiva o si vamos a solucionar su cuadro agudo con esta asistencia, que también es ventilación mecánica, porque hay algunas dudas en algunas publicaciones últimamente, es ventilación mecánica, pero no es invasiva, usa otro tipo de interfaz, simplemente, pero es una asistencia mecánica. Este paciente está grave, este paciente no está para quedarse en la casa, ni está para que lo dejemos respirando
agarrado del borde de la cama. Este paciente necesita asistencia ventilatoria. Genial. ¿Cuánto tiempo? Poco, si no hay respuesta, o el que necesite, si vemos que en la evaluación y en el monitoreo tiene una buena respuesta. ¿Sí? Bueno, creo que los avasallé. Con el color me parece que lo estaría respirando, sería una buena, una buena imagen. Gracias por aguantarme. Bueno, los escucho para las preguntas. ¿Quieren que detenga la grabación? Así charlamos tranquilamente.